Pasamos entonces a nuestra primera sesión del día, titulada Inversión de fondos de pensiones y desarrollo de los mercados financieros. Invito a subir al escenario a Daniela Gutiérrez, jefa del Departamento de AFP y Fondos de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones de Chile, quien oficiará como moderadora de este panel, y al panelista, el señor Edgar Robles, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y director del posgrado de Economía de la Universidad de Costa Rica. Al final de esta sesión, habrá un espacio para preguntas de la audiencia, para lo que deberán levantar su mano. Una persona de la organización tendrá un micrófono a disposición para las preguntas. Les pedimos presentarse brevemente antes de hacer su pregunta, si es que tenemos el tiempo para preguntas. Dejo entonces con ustedes a Daniela y Edgar. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Tengo el placer de presentar el primer panel de esta mañana. Para ello contamos con la presencia de Edgar Robles. Edgar Robles es economista de la Universidad de Costa Rica, con un máster y un doctorado en economía por la Universidad de California, Los Ángeles. Actualmente es profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica y director del programa de posgrado en economía. El profesor Robles tiene 25 años de experiencia como consultor internacional en instituciones como el Banco Mundial, el FMI, la FAO y el BID, entre otras. Además, ha colaborado en mejorar la cobertura de la seguridad social y las regulaciones de inversión en fondos de pensiones en Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, numerosos otros países, pero solo por nombrar algunos, Gran Bretaña, Guatemala y otros muchos más. Estos proyectos los ha desarrollado como consultor del BID y consultor asociado de Novaster. Es autor además de decenas de libros y artículos en temas relacionados con crecimiento económico, competitividad, acuerdos comerciales internacionales, gobierno corporativo, pensiones y mercados laborales. Además, entre el 2002 y el 2015 trabajó en la Superintendencia de Pensiones de Costa Rica, donde fue superintendente y desarrolló con el Banco Mundial un modelo de supervisión basado en riesgo sustentado en los principios de la IOPS, donde fue además vicepresidente. Como si esto no fuera suficiente, con anterioridad fue viceministro de Hacienda de su país. Edgar, tienes la palabra. Bienvenido. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la IOS por la invitación, al Banco Interamericano de Desarrollo también por la invitación a la organización de este evento, al señor Osvaldo Macías, por supuesto, a Paulina, que ha estado a cargo del peso de montar todo este evento, y más que todo por la oportunidad de compartir con tantos amigos de tantos años que nos permite vernos con mucha frecuencia, e incluso una frecuencia mayor de la que veo muchos de mis familiares. Entonces, eso es bueno mencionarlo. Luego de que más de un cuarto de siglo de ser profesor, yo llegaba a entender que mucho del trabajo de uno se parece a la industria del entretenimiento. Y el objetivo de esta presentación el día de hoy, en primer lugar, es entretenerlos, si fuera posible, y en segundo lugar, crear un mensaje que sea cautivante. Dos retos bastante difíciles. El tema de hoy en particular es un tema que uno puede pensar que es muy obvio, o sea, ¿cuál es la relación entre los sistemas de pensiones y el sector financiero, el desarrollo del sector financiero? Como les digo, esa relación es bastante cercana. Podemos decir que hay una conexión natural entre fondos de pensiones y lo que sería el crecimiento del mercado de capitales, lo cual en nuestra región es aún más interesante porque estamos en una etapa temprana del proceso de envejecimiento. Florencia nos contaba que estamos en un proceso de envejecimiento acelerado, que para el año 2050
aproximadamente vamos a ser 25% de población mayor de 65 años, pero para la mayoría de los países de la región aún estamos con un bono demográfico importante. Y aún cuando ya hemos agotado el bono demográfico en países como Uruguay, Chile, Costa Rica y Argentina, ciertamente estamos en un proceso que si manejamos bien los sistemas de pensiones vamos a poder continuar generando ahorro. En la medida en que generemos ese ahorro, vamos a poder desarrollar los mercados financieros para el mismo propósito del cual fue creado el sistema de pensiones, y es brindar cada vez mejores pensiones. Esto ha permitido en nuestra región, especialmente en los países en donde se han instaurado sistemas de acumulación de ahorro. Y menciono sistemas de acumulación de ahorro porque no quiero pensar exclusivamente en sistemas de capitalización individual que obviamente generan un ahorro importante, sino de que la evidencia que les voy a mostrar lo que indican es que realmente lo importante es generar ese ahorro. O sea, no solamente existe la posibilidad del ahorro en sistemas de capitalización individual, tenemos países fuera de la región, como Holanda, por ejemplo, que tienen sistemas totalmente fondeados de aporte colectivo y que también generan un ahorro importante. Entonces, la transmisión importante es del ahorro hacia el crecimiento de los mercados de capitales. Pero lo que es especialmente complicado en nuestra región es generar ese ahorro. O sea, si ustedes ven la experiencia de los países asiáticos lograron generar mayores tasas de ahorro sin tener necesariamente el aporte de los fondos de pensiones. En nuestro país, el incremento en el ahorro que ha surgido en la mayoría de los países es debido a los fondos de pensiones. Es un ahorro que ha sido forzado y que por lo tanto genera, digamos, que rápidamente los fondos de pensiones se constituyan en el inversionista institucional más importante de los países. O sea, en cada uno de nuestros países, el conjunto de fondos de pensiones, lo decía bien el superintendente de México, rápidamente se convierte en inversionista institucional con miras a convertirse cada vez en una mayor parte de ese sector financiero. Eso quiere decir que esa masa de ahorro tiene que tener un efecto sobre la economía local, sobre los mercados financieros, y es allí hacia donde quiero llevar la conversación. Si ustedes ven la historia financiera de los países de América Latina, y partimos, digamos, de los años 70, nos encontramos con países que estaban altamente endeudados, eran fiscalmente irresponsables, o sea, gastaban más dinero del que recibían en impuestos, y existía un faltante que generalmente era cubierto con bonos de gobierno. La característica es que esos bonos de gobierno se emitían a plazos muy cortos. Y cuando ustedes tienen un sector financiero, tienen, digamos así, un descalce de intereses entre lo que quiere un ahorrante y lo que quiere un inversionista. Un ahorrante quisiera tener el ahorro en el menor plazo posible, o sea, lo más disponible que se pueda, o sea, si es posible tener una alta rentabilidad en el corto plazo o en el plazo inmediato para poder retirarlo en cualquier momento, pero un inversionista quiere que le presten el dinero, perdón, un deudor quiere que le presten el dinero durante el mayor plazo posible. Entonces, naturalmente hay un descalce de plazos. Y no se encontraba en los países la posibilidad de encontrar un ahorrante que quisiera comprometer su dinero por plazos largos, digamos 20 o más años. Eso era una situación que hoy día es un problema incluso para muchos países, cómo conseguir que hayan ahorrantes que adquieran un compromiso por 20 o más años, y los fondos de pensiones cumplen ese papel. O sea, permiten lograr un mejor calce de plazos entre los intereses de los inversionistas y el de los ahorrantes. Inversionistas me refiero como las personas que adquieren deudas. Entonces, eso permite elaborar una serie de proyectos que en otras circunstancias no se podrían llevar a cabo, y en donde los países casi que solamente podían confiar en los organismos multilaterales para generar ese tipo de recursos e invertir en proyectos de largo plazo. Bueno, esa circunstancia es la que cumplen o llegan a llenar los fondos de pensiones, porque los fondos de pensiones generan una demanda por activos de largo plazo para invertir los fondos que de otras formas no se hubieran generado en nuestros países. Aquí construí estos gráficos para mostrar cómo es la profundización financiera, que es un indicador que básicamente lo que muestra es la cantidad de crédito entre el PIB, y cómo ha evolucionado a través del tiempo
conforme se han creado los sistemas, en el caso de América Latina, de capitalización individual en donde han ocurrido. El puntito rojo es el punto a partir del cual se aprueba la reforma de pensiones. La reforma de pensiones empieza a acumular dinero de una forma relativamente lenta, luego por la capitalización se empiezan a generar cada vez más y más recursos, y ustedes pueden ver a simple vista, aunque yo hice algunas pruebas de cambio estructural, esas pruebas lo que indican es si ha habido un cambio de tendencia. Sí existe un cambio de tendencia a partir de que se aprueba la reforma de pensiones en cada uno de estos países, lo cual quiere decir que el ahorro que se genera en los sistemas de pensiones están causando un desarrollo del sector financiero. ¿Qué tipo de desarrollo? Mediante la creación de una mayor diversidad de activos que antes no eran ofrecidos en los países. Este es el caso de Chile, Colombia, Costa Rica y República Dominicana. También tengo el resto de los países. México, que merece una mención especial, porque ustedes ven ahí una gran colina que luego decae. Esa es la llamada crisis del tequila que experimentó. O sea, estas figuras están expuestas a un montón de cosas que pasaron dentro de los países, pero bueno, en el caso mexicano, estuvieron inmersos en una crisis que vio la devaluación del peso mexicano en gran medida y que tuvo repercusiones sobre la mayor parte del mundo financiero, pero ciertamente, con la excepción de Uruguay, todos los países han tenido una tendencia al alza en sus sistemas financieros una vez que se introducen las leyes que cambian o que obligan a ahorrar para una pensión. En cambio, si vemos lo que sucedió en otros países, ahí pongo solamente dos países, digamos, representativos, Argentina siendo un país pues, de los más grandes en la región, el sistema financiero más bien se ha achicado en el tiempo por diferentes circunstancias, pero ellos no tuvieron, digamos, la posibilidad de generar ese ahorro. O sea, recuerden que en Argentina tuvimos una reversión en cuanto al ahorro de las pensiones, que se pasó del ahorro individual a financiar el sistema de reparto. Hoy Argentina dedica el 40% del presupuesto nacional al pago de pensiones de su sistema público. Y el caso de Trinidad y Tobago, que también lo menciono, pues es uno de los países, digamos, más grandes del Caribe y funciona como uno de los centros financieros de la región caribeña, nada más para mostrar dos ejemplos en donde esa tendencia no ha ocurrido. Muy bien. No solamente los fondos crecen, el sector financiero se profundiza, se generan nuevos activos, hay nuevos participantes, existe la posibilidad de que empresas coticen ahora en bolsa. Ahorita vamos a ver unas cifras sobre bursatilidad en Chile, por ejemplo, sino que también la regulación mejora. La regulación financiera mejora dentro de los países que adoptan sistemas de pensiones de ahorro, porque el ahorro se vuelve un tema crítico para la sociedad, un tema en donde se tiene que dar la seguridad de que las personas van a recibir los beneficios para los cuales han cotizado. Y las regulaciones locales se vuelven más permeables a los principios internacionales, mejores prácticas internacionales adoptados, por ejemplo, como Basilea, que es para el sector bancario, pero bueno, se empiezan a adoptar mejores normas como las de Basilea, como las de la OECD o como las de la IOPS, entre muchas otras. Pero también se mejora la gobernanza dentro de los emisores de activos en los mercados financieros. O sea, en la medida en que la regulación mejora, las empresas que emiten en bolsa empiezan a mejorar sus sistemas de gobernanza con el fin de calificar para que los fondos de pensiones adquieran esos activos. Mencionábamos, por ejemplo, se mencionaba al puro principio, digamos, todo el movimiento que ha surgido recientemente con las inversiones tipo ESG o el tema de asuntos de carácter de emergencias ambientales. Y ahora las regulaciones de los sistemas de pensiones en la región empiezan a incorporar esos elementos como parte de esa mejora en la gobernanza que se exige para que los fondos de pensiones puedan invertir en ese tipo de instrumentos. Entonces hay también una mejora perceptible en la regulación. Y también, en la medida que los países permitan las inversiones internacionales, mejoran los flujos hacia y desde el exterior. Uno podría decir, bueno, si yo abro la posibilidad de que los fondos de inversiones inviertan en el exterior, eso lo puedo ver como una salida de recursos de los países, por supuesto, pero eso es solo una cara de la moneda. La evidencia empírica lo que muestra es que esto es
una moneda de dos caras, que no solamente salen más recursos, sino que llegan más recursos del exterior cuando los países se vuelven más sofisticados en cuanto a la inversión de los fondos de pensiones. Y tiene que ser así además, porque parte de los problemas, digámoslo así entre comillas, generados por ese mayor ahorro, es que se crea una mayor presión financiera, o sea, hay una mayor cantidad de demanda por activos y generalmente si no se saca una porción de esos fondos al exterior, se terminan deprimiendo las tasas de interés que pagan o las tasas de rentabilidad que se pagan en esos fondos de pensiones. O sea, somos como víctimas de nuestro propio éxito. Tenemos más ahorro, generamos más demanda por activos y por lo tanto el precio de esos activos sube, lo cual quiere decir que la rentabilidad baja. Entonces tenemos que ver hacia afuera no solo la posibilidad de lograr mayores diversificaciones, lo cual es correcto desde el punto de vista de administración de portafolios, sino también como una forma de liberar un poco la presión que se generaría internamente si invertimos todos los recursos dentro de nuestros países. Y en la región solamente existe un país que mantiene su regulación en fondos de pensiones que no pueden invertir en el exterior, que es República Dominicana, y está en proceso de discusión sobre la posibilidad de levantar esa prohibición. México la tenía hasta hace cerca de una década, me parece, un poquito más, y ya la levantó y el sector financiero pues ha generado un mayor crecimiento y un mayor efecto sobre la economía. Muy bien. El tema de la capitalización bursátil también es un tema crítico en nuestros países. Pongo el ejemplo de Chile porque es quizá el mercado de valores más desarrollado de la región. Aquí lo que vemos es cómo ha venido cambiando el valor de las empresas que cotizan en bolsa como porcentaje del PIB. Ahí hay una ligera tendencia a la alza que está muy afectada. Obviamente la crisis del COVID es el último ciclo que vemos ahí, pero hay ciclos en donde las empresas valen más o menos, pero si ponemos la cantidad de empresas que cotizan en bolsa, esa cantidad de empresas viene incrementando en el tiempo. Eso está muy vinculado, como voy a hablar más adelante, del tipo de regulación que existe en Chile en comparación con otros países, en la medida en que nosotros forcemos a una mayor diversificación, en donde el principio de la diversificación es invertir no solamente en bonos, sino también en acciones, favorecemos entonces el desarrollo del mercado accionario. Si regulatoriamente no forzamos, digamos, esa diversificación, pues difícilmente vamos a crear los incentivos para que el mercado financiero se desarrolle en materia de bursatilidad, o sea, de empresas que puedan cotizar en bolsa. Muy bien. Y a ese punto llego en esta filmina, o sea, la evidencia lo que muestra es que el desarrollo del mercado financiero está determinado por el desarrollo del mercado de pensiones. Así de claro. Si ustedes no permiten que la regulación sea más moderna, que permita la existencia de fondos generacionales o multifondos, dependiendo cómo quieran hacer esa estructuración, que se pasen hacia modelos de ciclo de vida, en donde haya una mayor diversidad de activos en los cuales podamos invertir los fondos y se vuelvan estos más seguros, en donde le ofrezcamos a las personas la posibilidad de obtener mayores rentabilidades si así lo desean, es difícil que el mercado se vaya a desarrollar. O sea, los países que no han logrado desarrollar, que tienen sistemas de pensiones de ahorro y que no han logrado desarrollar sus sistemas financieros en la parte accionaria es porque justamente la regulación no se ha modernizado lo suficiente para que se genere ese tipo de desarrollos. ¿Cómo afecta el sistema de pensiones el sector financiero y en general la economía? Aquí tengo que acercarme un poquito porque ya la vista no me ayuda. A ver. Bueno, vamos a intentarlo con mucho esfuerzo. Tenemos el sistema de ahorro en primera instancia. Sí, perfecto. Tenemos el sistema de ahorro en primera instancia, que es el que nos va a generar los recursos que nos va a permitir ¿qué? Desarrollar el mercado de capitales e impactar las rentabilidades de los fondos. Esa es una relación muy directa. Si tenemos más recursos, vamos a poder tener más inversión. De eso voy a hablar un poquito más adelante, pero hay una relación directa entre ahorro e inversión, a pesar de que desde el punto de vista teórico esa relación no siempre tiene que existir, la evidencia empírica nos muestra que sí. Y eso eleva el crecimiento potencial, lo cual a su vez regresa al sistema de pensiones para poder levantar las cotizaciones, mejorar los empleos, bajar la pobreza, bajar la desigualdad, mejorar mercados laborales, desarrollar instituciones económicas, mejorar la sostenibilidad fiscal. Uno siempre se pregunta en qué situación estarían muchos países de la región si no fuera porque los sistemas de pensiones
generaron ese ahorro para poder financiar una parte de ese déficit. De hecho, en el caso chileno, el problema que tienen los fondos de pensiones desde hace mucho tiempo es que el gobierno chileno no emite casi deuda. Y entonces tiene que buscar cómo financiar, digamos, cómo colocar los ahorros en otras vías de financiamiento. Entonces, lo que tenemos es un círculo virtuoso. Para entender mejor este círculo virtuoso, hay que entender qué es lo que crea el crecimiento económico en los países. Y para entender esto, lo podemos ver con nuestras familias. O sea, ¿qué pasa con nuestras familias? Si yo quiero aumentar el ingreso, la producción de mi familia, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar más horas, eso me genera más ingresos. Tengo que invertir en mayor cantidad de capital, más computadoras, más internet, más libros, etcétera, etcétera. Eso es incremento en el capital. Y lo otro, tengo que ver cómo hago para inventar, para hacer más con lo mismo que tenía o con lo mismo que tengo. O sea, mejorar los procesos, como, no sé, dormir más, tratar de que los hijos estudien un poco más, etcétera, etcétera. Ese es el proceso de productividad que conocemos. Los países es igual, los países crecen porque generan más y mejores empleos, porque invierten más en capital y porque el producto crece por elementos asociados a las mejoras tecnológicas y otras cosas que se consideran mejoras en productividad. O sea, cómo hacer más con lo mismo. Si nosotros vemos el sistema de pensiones, hay un estudio del año 2003 bastante famoso, elaborado por Vittorio Corbo y Schmidt-Shevel, que trata de vincular este concepto del crecimiento económico en estas tres medidas y ver cómo el ahorro generado por los sistemas de pensiones de capitalización individual impactó cada uno de los elementos: trabajo, capital y productividad. Valga la pena decir que durante muchísimos años los economistas, a pesar de que es una pregunta muy obvia, ¿qué causa el crecimiento económico?, no tenían una respuesta clara, porque la mayor parte del crecimiento económico se explica por la productividad. Y la productividad es un concepto etéreo que ocurre, digamos, a niveles muy micro y no solamente a niveles macro. Entonces, se empezó a entender, se empezaron a depurar las técnicas para valorar la productividad, y simplemente la productividad se interpreta como todas las mejoras que hacen que los procesos productivos sean más eficientes y se pueda producir más con la misma cantidad de insumos. Es el elemento más distintivo de los países que crecen más. Los países que crecen más, las regiones que crecen más, lo hacen porque son más productivas. Muy bien. Entonces, líneas lógicas. Si tengo más ahorro, genero más inversión. Por lo tanto, genero crecimiento. Como les digo, desde el punto de vista teórico, si los mercados financieros están integrados, los ahorros deberían buscar aquellas jurisdicciones, aquellos lugares que generan mayor retorno. O sea, si yo genero ahorro en Santiago, ¿por qué invertir en Santiago? Si hay otras oportunidades en otras partes del país, hay otras oportunidades en otras partes del mundo que podrían generar mayor rentabilidad. Pero la evidencia empírica muestra que hay un ligamen muy cercano entre el ahorro y la inversión. O sea, el ahorro tiende a quedarse en el lugar donde fue ahorrado. Eso se llama una paradoja en economía que se llama la paradoja Feldstein-Horioka, que es un paper ahí viejísimo de hace 45 años, pero al día de hoy se sigue explorando el tema de por qué el ahorro tiende a estacionarse en el lugar. Bueno, entonces, si tenemos más ahorro en Chile, o más ahorro en Costa Rica, o más ahorro en Colombia, vamos a tener más inversión en el país en donde se generó. Segunda observación de este trabajo. Mejoras a nivel de empleo, o sea, la contribución de la mano de obra. Se supone que si las personas perciben que los sistemas de ahorro individual ya no son un impuesto, sino una contribución para mi pensión, las personas trabajarían más en el mercado formal. Y a su vez tratarían de pensionarse más tarde. Eso es lo que dice teóricamente el paper. Ahorita vamos a ver las cifras. Y el desarrollo del mercado financiero, todo lo que tiene que ver con el perfeccionamiento de la regulación financiera, con la mejora de los gobiernos corporativos, mayores emisiones, mayor especialización de las decisiones de inversión, todo lo que hemos hablado de innovación en los mercados financieros y que obviamente lo vimos en las gráficas de que ha venido creciendo el sector financiero con el ahorro de pensiones. Veamos las cifras de estos estudios. Y este estudio se hizo para Chile en el año 2000, del 81 al 2001, luego se repitió en Chile con México para los años 81 o 2011 Chile, 2006, 2010 en Colombia, 98, 2012 en México y 93, 2011 en Perú.
Posteriormente yo lo hice para Costa Rica hace un par de años y lo hicimos también para República Dominicana también hace como unos 2 o 3 años. ¿Qué es lo que muestran estas cifras? Lo que muestran es, primero, que en la parte de empleo no ha habido realmente esa percepción de que ya esto no es un impuesto, de que es una cotización que me va a servir para mi ahorro. O sea, lo podemos poner en otras palabras, podemos decir que este ahorro la gente lo percibe como que lo hubiera generado de forma voluntaria, si se quiere ver así, yo no lo creo, pero bueno, el efecto sobre el crecimiento ha sido casi positivo, pero muy imperceptible. O sea, la gente sigue pensando en la cotización para la pensión como algo que es un impuesto, que tiene que ser obligatorio, si no, no lo haría, y la decisión de pensionarse sigue siendo la misma. O sea, tan pronto yo tengo mi derecho a pensión, salgo corriendo a realizarla. Y se los digo yo con toda franqueza, yo que he trabajado toda mi vida profesional en el campo de las pensiones, el día que adquiere el beneficio, ese día estoy poniendo la solicitud de pensión, ¿verdad? A pesar de todo lo que hablamos en relación con temas de pensión. En el caso del vínculo entre el ahorro y la inversión, es positivo también, y con excepción digamos de Costa Rica, en donde es relativamente muy fuerte, en el resto de los países es el segundo elemento que me dice cuánto crecen las economías por ese efecto del ahorro. Y el principal elemento que explica la contribución de los sistemas de pensiones al crecimiento es la parte vinculada a los mercados financieros. Entonces, el vínculo es muy directo. Es totalmente más ahorro, más innovación en el mercado financiero y por lo tanto más crecimiento económico. En general, estos estudios lo que muestran es que el aporte del ahorro al crecimiento de estos países en esos plazos se ubica explica entre un 6% en el caso de Perú y Costa Rica hasta un 22% del crecimiento observado en todo ese plazo debido al ahorro generado en los fondos de pensiones, principalmente por la vía de la mejora en los mercados financieros. Bueno, entonces, ¿qué factores pueden afectar el ahorro pensional? Si nosotros hemos dicho, más ahorro generado por las pensiones me provocan mejoras en el sector financiero y a su vez esto me lleva a mayor crecimiento económico, ¿qué cosas podemos hacer mal para que esto no suceda? O sea, ¿cómo rompemos ese vínculo que es natural, que es intuitivo? ¿Cómo hacemos para romper ese vínculo? ¿Qué podemos hacer mal? Bueno, reversiones de política. El primero es el debilitamiento de los sistemas que generaron ese ahorro, como lo son los retiros anticipados. ¿Y por qué menciono esto? Porque prácticamente en todos los países durante la crisis del COVID y posterior hubo alguna ley que se aprobó, lamentablemente en algunos países, y en otros países se propuso para retirar los ahorros de forma anticipada, bajo una premisa falsa, que también pareciera ser intuitiva pero incorrecta, no siempre la intuición es correcta. Pero ante una caída en la actividad económica, se dijo, lancemos un salvavidas para que la gente salga de la situación mala en la que está. Hay problemas de empleo, hay problemas de generación de ingresos, y entonces tenemos una bolsa inmensa de ahorro ahí, entreguémoselas a las personas anticipadamente, eso va a causar que haya más actividad económica, que se creen empleos y que las personas salgan de su situación difícil. Eso es como una inyección triple de insulina para un diabético, o sea, le va a generar cierta euforia instantánea, pero posteriormente va a estar en la misma situación. O sea, los problemas que tenemos en el sector de pensiones provienen de problemas del mercado laboral, no de la forma en la cual se han venido acumulando los recursos. Si cada vez que hay una crisis económica en nuestros países vamos a lanzar ese salvavidas, nos vamos a encontrar que vamos a terminar nuestras vías laborales sin ahorros, y esa ha sido la experiencia de los países que han permitido esos ahorros. Hoy Perú está aprobando, está en el proceso de implementar el 7º retiro. En Chile se habló de un 5º retiro, un 4º retiro, que no vio la luz, pero lo cierto es que las personas que acceden a esos recursos lamentablemente son las personas más vulnerables, las que tienen menos capacidad de ahorro, las que se van a ver más afectadas sin una pensión a la hora del retiro. Las personas que tienen más recursos, pues ahí no tienen grandes problemas, porque de todas formas hubieran podido financiar sus gastos en vejez mediante otras vías del ahorro. Bueno, entonces,
Si pensamos que más ahorro genera mayor crecimiento económico, lo inverso también es cierto. Menos ahorro genera menos crecimiento económico. Y de la forma un poco cruel, porque aquí lo que se está afectando es lo que se llama lo que no hubiera pasado. O sea, es muy difícil pensar en lo que no hubiera pasado. O sea, si yo crezco más porque ahorré más, percibo ese mayor ahorro. Pero si yo crezco menos porque ahorro menos, no percibo que estoy creciendo menos porque estoy ahorrando menos. Entonces, esa contraevidencia es muy difícil verla cuando no ocurre. Número 2, deficiencias en los procesos de inversión. Y esto proviene de hecho, bueno, antes de pasar a eso, tengo que hacer una propaganda aquí en este aspecto. El próximo mes sale publicado en el BID un libro que hicimos con Alejandro Izquierdo y Waldo Tapia sobre lo que sucedió en el COVID con los sistemas de pensiones. Y lo que encontramos, se hicieron una serie de estudios en el Departamento de Research con otros centros de investigación en América Latina, y se hizo el estudio para Argentina, El Salvador, Perú y Chile. Y lo que encontramos es que la crisis del COVID realmente fue muy corta desde el punto de vista económico. O sea, fue una crisis en donde la producción cayó muy fuerte y hubo una recuperación bastante acelerada posteriormente. O sea, hubiera pasado desapercibida en términos económicos, por supuesto, si la vemos dentro de 10 o de 20 años, a no ser porque existieron estos retiros en los países. Realmente, la afectación del COVID en los sistemas de pensiones ocurre por la aprobación de los retiros, por las diferentes circunstancias que conocemos en cada uno de los países. Muy bien. Tenemos otra publicación que ya está también por salir en el BID, que trata de tomar los 15 errores que generalmente cometen los fondos de pensiones, aunque es principalmente de capitalización colectiva. Se aplica también a algunos sistemas de capitalización individual, pero ¿cuáles son esos 15 errores en los procesos de inversión en América Latina? Recoge mucho las experiencias que hemos tenido de trabajar en diversos países de la región, y lo que encontramos es, primeramente, deficiencias en los procesos de inversión. Aunque para muchos de ustedes les parezca algo que no es tema, para otros países sí lo sigue siendo. Por ejemplo, no hay gestión de administración del riesgo en los sistemas de pensiones. O sea, hay muchos sistemas de pensiones que lo único que piensan es en rentabilidad, y no se hace una valoración del riesgo asociado a esa rentabilidad. Ese proceso de búsqueda de una exagerada rentabilidad puede llevar a los fondos a asumir muchos riesgos y por lo tanto generar, digamos, si se materializan, una rentabilidad inferior a la que se hubiera obtenido en otras circunstancias. De eso hay muchísimos ejemplos en la región, en todo tipo de fondos individuales y no individuales. Luego, falta de pericia financiera. Ante la falta de pericia financiera, los que están encargados de las inversiones les da miedo invertir y entonces empiezan a escoger portafolios subóptimos. Excesiva concentración en instrumentos del sector público, especialmente en los países en donde el gobierno sigue manteniendo un porcentaje de deuda relativamente alta, puede ser Costa Rica, República Dominicana, Uruguay, por ejemplo. Escasa inversión en renta variable, especialmente por inopia en los mercados locales y por desconocimiento de cómo invertir en mercados internacionales, e inversiones que no buscan especialmente el mejor interés de los afiliados. Muchas veces fondos de pensiones dicen: quisiera tomar una parte de esos fondos para desarrollar el sector vivienda, pero el objetivo de los fondos no es desarrollar el sector vivienda, el objetivo de los fondos es pagar pensiones. Si en esa medida de que estoy pagando mejores pensiones logro favorecer otros sistemas, perfecto, pero ese es un objetivo secundario y no primario. Luego vemos deficiencias en los gobiernos corporativos de los fondos de pensiones. Por ejemplo, muchas de las leyes en la región y las regulaciones piden condiciones de honorabilidad para los miembros de juntas directivas, pero no ven el tema de idoneidad. O sea, ¿cómo hacemos para que los miembros de los cuerpos gerenciales de los fondos de pensiones realmente, colectivamente, conozcan sobre fondos de pensiones? Y eso tiende a llevarlos a adoptar, digamos, inversiones muy conservadoras. Lo pongo entre comillas porque realmente no son conservadoras. Son más bien excesivas concentraciones, como les digo, instrumentos del sector público, entre otros, o nacionales, o en renta fija, o sea, en bonos, ese tipo de cosas. Luego, hay ausencia de procedimientos que le da altas discrecionalidades a áreas dentro de las administradoras, a áreas dentro de los fondos de pensiones. Hay ciertas áreas que ante la ausencia de procedimientos tratan de hacer las cosas bien, pero tienen demasiada discrecionalidad y terminan cometiendo imprudencias. Tenemos procesos de inversión capturados
por las gerencias, que no existe independencia, que nos asegure esa administración de riesgos, y procesos invertidos donde el órgano de dirección, las juntas directivas terminan eligiendo puntualmente en qué instrumentos invertir. Eso desde un punto de vista técnico de sana gobernanza no es adecuado. Y tenemos inoperancia de comités técnicos como de riesgos e inversiones, con estructuras que son circulares, en donde prácticamente no hay diferenciación, no hay independencia entre ellos. De eso podemos hablar mucho más adelante, y les sugiero, si le interesa el tema, de revisar ese documento que tenemos en el BID por publicar. Hay ausencia total de políticas de riesgos. En fin, las deficiencias desde el punto de vista de gobiernos corporativos es una de las mayores deficiencias que se encuentran en la región. Hay restricciones en la forma en que se compran y se venden activos. Muchas veces la ley, digamos, prohíbe, o las regulaciones prohíben la venta anticipada de instrumentos. Esas son decisiones que yo a priori no puedo tomar. O sea, si yo tengo invertido un dinero, yo no puedo decir en este momento que tengo que mantener eso hasta vencimiento, depende de las condiciones de mercado. Si de pronto la administración de riesgos me dice que es adecuado vender un instrumento, pues lo vendo, y si tengo que comprarlo, pues lo compro. Y en general deficiencias en lo que se conoce como la política de inversión, que es un cuerpo de divulgación de cómo va a ser mi inversión dentro de los fondos. Otro de los temas importantes, mala definición de las 3 líneas de defensa. ¿Qué son las 3 líneas de defensa? Es un modelo desarrollado por Basilea, que aplicó principalmente en bancos en un inicio, pero que hoy es extensivo no solamente a empresas financieras, sino cualquier tipo de empresa. La primera línea de defensa es la administración, o sea, la administración que muchas veces se ve representada por el segmento, el área de inversiones de la administradora de fondos de pensiones. La segunda línea de defensa es el comité de riesgos o de cumplimiento normativo y de cumplimiento normativo, que no solamente vigila de forma independiente la primera línea de defensa, sino sirve también como el whistleblower, el que le va a llamar, el que le va a sonar el silbato al órgano de dirección, a la junta directiva, para denunciar o informar o alertar sobre una situación preocupante en cuanto a la gestión del fondo. Y la tercera, la auditoría interna. Bueno, estas 3 líneas de defensa tienen que actuar de forma separada, independiente, y reportar directamente al órgano de dirección. Lo que nos encontramos es que muchas veces las funciones están mezcladas unas cosas con otras. O sea, tenemos inversión y riesgos en una sola área, y eso ya rompe con el principio de primera y segunda línea de defensa. Tenemos auditorías internas capturadas que no hacen bien su trabajo, y tenemos la participación de la gerencia o del gerente o el administrador del fondo de pensiones involucrado directamente en las 3 áreas. Entonces, de todo nos encontramos en la región en este aspecto. Y por último, tenemos deficiencias regulatorias. Deficiencias regulatorias, bueno, faltan las deficiencias legales, pero las deficiencias regulatorias es cuando tenemos supervisiones que están basadas en cumplimiento. Yo fui regulador durante muchos años, y lo más cómodo para un regulador es agarrar una página y decir cumple, 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 no cumple, 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 no cumple, pondero todo, lo divido entre 10 y me da una nota. Es así como en la universidad, ¿verdad? O sea, hacemos un proceso de evaluación, sacamos una nota global, ¿pasa o no pasa? Pero ¿qué pasa si tiene un 8? 8 es una nota buena. Bueno, aquí sería como un 6 de 7, ¿verdad? En Chile. ¿Es una nota buena? No necesariamente, porque a pesar de que fallamos en 2 aspectos del cumplimiento normativo, tal vez en el que fallamos es el más importante de todos, porque tiene un carácter sistémico, y eso nos trae abajo totalmente el esquema de riesgos para la administradora. Entonces, tenemos que ir cambiando ese chip, porque es un chip en todo sentido, para pasar de cumplimiento normativo hacia una administración basada en riesgos. Otro elemento bastante típico: falta de valoración a precios de mercado. Sin precios de mercado ustedes no pueden hacer análisis de riesgos. Necesitamos precios de mercado para hacer todo el andamiaje de cómo medir los diferentes riesgos de las inversiones. Si uno va a invertir solamente en títulos de gobierno, se los va a hacer todos a vencimiento, ¿y para qué riesgos? Ahí está todo bien, pero esa no es la forma de invertir los fondos de pensiones. Entonces necesitamos valoración a precios de mercado. Luego tenemos límites regulatorios excesivos. Vean, la región que comenzó toda ella en un modelo basado en límites de inversión tiene que ir evolucionando hacia sistemas de inversión basados en el principio de la persona prudente, tal y como lo hacen los países más desarrollados de la OECD. Tenemos que ir eliminando, digamos, ese sentimiento que es muy vinculado al cumplimiento normativo, de que tenemos que cumplir con un límite de riesgo. Y las leyes lo indican así. Las leyes las leyes mismas nos imponen ciertos límites de inversión. Pero tenemos que ir cambiando ese proceso
para hacer que los procesos de inversión sean mucho más dinámicos y generen mayor crecimiento económico y mayor posibilidad de rentabilidad para los fondos. Y luego, en la mayoría de los países de la región, con excepción de Chile, México y Colombia, bueno, Perú en alguna medida, tenemos ausencia de ciclos de vida dentro de los procesos de inversión. Seguimos manteniendo todas las inversiones bajo una sola canasta, como si todas las personas tuvieran la misma exposición al riesgo, quisieran la misma exposición al riesgo, o debieran tener la misma exposición del riesgo en caso de que no sepan las personas de qué estamos hablando, me refiero al afiliado común. Tenemos que tener opciones de efecto, digamos, diferenciados por grupos de edades. Muy bien. Como les digo, lo último que tenemos acá son deficiencias legales. Muchas veces las empresas, las mismas leyes nos ponen restricciones de carácter legal, como la existencia de límites mínimos de inversión. Los principios internacionales y buenas prácticas nos dicen no se pueden poner límites mínimos de inversión. A pesar de eso, algunas legislaciones dicen invierte un porcentaje mínimo en gobierno, invierte un porcentaje mínimo en vivienda, invierte un porcentaje mínimo en actividades que promuevan el desarrollo económico y social, y que eso queda en la nada, ¿verdad? Las limitaciones legales también van dentro de los límites de inversión que limitan la diversificación. Muchas veces esos límites están vinculados incluso a prohibiciones que tiene el mismo Banco Central ante temores de que los fondos de pensiones tengan alguna repercusión sobre la moneda, sobre el tipo de cambio. En Costa Rica, por ejemplo, cuando los fondos de pensiones sacaban el dinero, decían están causando una mayor depreciación de la moneda. En realidad era una consecuencia de la política del Banco Central de tasa de interés, pero bueno, estaban causando una salida de los recursos. Después de eso, la moneda se ha apreciado 30% en el último año y medio, y ahora dicen, ¿por qué los fondos de pensiones no sacan el dinero? Bueno, porque las tasas de interés locales están muy altas, entonces es un proceso de qué va para cuál. Pero bueno, hay límites que se establecen en las leyes. Y lo último son presiones políticas que obligan a que las decisiones en materia de pensiones estén tomadas por personas que no tienen pleno conocimiento del tema financiero, del tema político, sino que buscan otros intereses. En resumidas cuentas, si nosotros queremos tener sistemas de pensiones que generen mayor crecimiento económico, tenemos que brindar la mayor cantidad de condiciones que nos permitan que esas vinculaciones que claramente existen, que empíricamente se han demostrado que son reales, pues que se ejerzan, y que tengamos sistemas financieros cada vez modernos que a su vez nos permitan tener sistemas de pensiones a su vez cada vez más provechosos para los afiliados. Les agradezco mucho la atención y nuevamente gracias a los organizadores. ¿Aló? Ahí sí. Muchas gracias a Edgar por su completa presentación, que nos recuerda la cantidad de variables y lo complejo que es la gestión de los fondos previsionales. También la diversidad si bien hay muchas similitudes, la diversidad de los sistemas de previsión de nuestros países. Sin perjuicio que nos pueden hacer llegar alguna consulta, yo tengo una inquietud que me gustaría plantearte, Edgar. Dentro de las tendencias más claras que hemos visto en la gestión de los fondos provisionales, esto para tomar un tema nomás, la verdad que dentro de todo lo que planteaste pueden ser muchas cosas. Dentro de las tendencias más claras que hemos visto es la persistencia a ir incrementando la exposición a activos menos líquidos, activos privados. Esto, bueno, ha pasado en los fondos chilenos y en algunos otros fondos de los países que hoy nos acompañan. Recientemente, hace unas semanas, por ejemplo, el fondo CalPERS, uno de los principales fondos de pensiones del mundo, anunció una expansión en su plan de inversiones en activos privados fuerte, de 33%, un 40% de sus fondos. Y es una tendencia que se ve en las encuestas de los gestores de fondos internacionales de pensiones. Bueno, al mismo tiempo, paralelo, se ha ido en muchos de nuestros países también desarrollando la supervisión basada en riesgo, de la que tú conoces tanto.
Y también tenemos que tratar de que se dé esta alineación de intereses entre los gestores y los afiliados que finalmente tienen el riesgo de con qué montos se van a pensionar. ¿Cómo ves tú cuáles serían los desafíos de esa supervisión, de seguir avanzando en esa supervisión basada en riesgo, tratando de alivianar obviamente la supervisión de cumplimiento en este contexto de mayores inversiones en instrumentos privados que obviamente son menos transparentes, cuesta más valorar y tienen toda una complejidad? Sí. Veamos, bueno, el primer cambio debería ser a nivel de leyes en muchos países que prohíben simplemente la inversión en deuda o en instrumentos activos privados que no se cotizan en bolsa. De hecho, la mayoría de las legislaciones en América Latina dicen que todos los títulos tienen que ser transados en bolsa. Entonces, eso elimina la posibilidad de tener activos de deuda o de deuda privada, private equity, ¿verdad? O de activos financieros privados. Una vez superado ese escollo, lo segundo es nuevamente reforzar el elemento de gobierno corporativo dentro de los fondos de pensiones. O sea, la regulación vinculada a gobiernos corporativos tiene que ser muy estricta porque es el corazón de la posibilidad de invertir en este tipo de instrumentos. Tú mencionabas el caso de CalPERS, es interesantísimo cómo, digamos, fondos de maestros en Estados Unidos, fondos de maestros en Canadá, invierten incluso en nuestra región en activos privados, en emisiones privadas. De hecho, en Costa Rica una de las principales carreteras fue financiada con fondos de pensiones de maestros canadienses. A pesar de que nosotros tenemos nuestros fondos de pensiones de maestros costarricenses, tienen que venir de Canadá a invertir en Costa Rica porque la regulación no lo permite así. Y no lo permite así porque no se ha podido desarrollar completamente esa parte de gobierno corporativo. Lo que tú mencionas está día a día en los diarios. Ayer el diario Costa Rica abre la portada diciendo que el fondo del Poder Judicial, de los empleados del Poder Judicial, invirtió en una emisión de bolsa, pero en un instrumento financiero de desarrollo inmobiliario que fracasó. Y entonces ellos dicen, se perdió esa inversión. Y entonces hay una gran discusión de si realmente se siguieron los controles adecuados para invertir en ese tipo de instrumentos. Bueno, ahí lo que hay que fortalecer antes de invertir en esos instrumentos son las personas que toman las decisiones dentro de los fondos de pensiones. Y ese es el desarrollo de los gobiernos corporativos. Ese es el mayor desafío de nuestra región. O sea, ¿cómo hacemos para fortalecer el gobierno corporativo de los fondos de pensiones para que el regulador tenga, digámoslo así, la comodidad de ver que estos fondos están invirtiendo en este tipo de instrumentos? Ya no desde una perspectiva de que cumplen o no cumplen con un límite, sino sobre si es adecuado o no es adecuado invertir en esos instrumentos de acuerdo a un análisis de riesgo profesional que se hizo hacia esos fondos. Por supuesto, siempre es importante también la diversificación independiente del tipo de instrumento que estemos hablando. Bueno, dado el tiempo, vamos a agradecer a Edgar por su excelente presentación y lo que nos ha aportado hoy día, y dejo a Paulina con los mensajes. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a Edgar y a Daniela.